Tal parece que el famoso grupo de los siete, no es tan unido como nos dejaban ver. Los debates de la cumbre inaugural del grupo de los siete, que se celebrará este viernes en la ciudad japonesa de Hiroshima, podrían centrarse en la creciente presencia del famoso grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, prácticamente los enemigos del grupo de los siete. Esto sobre todo para hablar en el tema de la economía global. El potencial, sobre todo, y la influencia del organismo son evidentes para los miembros del grupo de los siete, que comienzan también a considerar a su socio comercial como por ejemplo a Rusia y a China, sobre todo a este último, dejando a Estados Unidos en un problema muy crítico. La organización está formada actualmente por 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entre ellos, a pesar de todo, han logrado demostrar la fuerza que tienen los países en desarrollo en comparación con aquellas economías que se decían superiores pero que se han estado estancando. Y los últimos meses, prácticamente el último año, han demostrado su decadencia. Existen aproximadamente 19 países que buscan o están mostrando su interés ya por adherirse al grupo de los BRICS. Entre ellos destacan, por ejemplo, en lo que es América Latina, Argentina, de igual forma, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Argelia, Indonesia y Bahrein. Cuando hablamos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, automáticamente pensamos en petróleo, algo que le dolería muchísimo a Estados Unidos si estas dos naciones se unen al grupo de los BRICS, sobre todo teniendo en cuenta que lo que más ha estado impulsando este último grupo es la desdolarización en la economía. Irán es un enemigo acérrimo de Estados Unidos. Egipto y Argelia también tienen muy buenos recursos, sobre todo en lo que es el ámbito del petróleo. Y en Egipto incluso ha estado invirtiendo Rusia y China. Rusia sobre todo en lo que es en la materia de energía nuclear. En la 15 cumbre de los BRICS, que se va a celebrar en agosto en Sudáfrica, los miembros tienen previstos debatir principalmente esta creación de la moneda común, para que todas las naciones prácticamente abonen a esta nueva moneda y no tengan que sufrir las consecuencias de las altas y bajas de otra nación, como les ha pasado con Estados Unidos. Todos tienen que comprar dólares y enfrente del dólar la moneda de la mayoría de las naciones es muy baja, por lo que ahora su compra y venta va a ser con una moneda que respalde su propia economía, haciendo que como tal se logre reducir el costo real de los productos. Y el principal objetivo de este desempeño es reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional, algo que sería triplemente duro para Estados Unidos. Las subidas de los intereses, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos y el conflicto en torno a Ucrania provocaron una apreciación del dólar, pero al mismo tiempo las monedas de los países en desarrollo perdieron valor, lo que no les beneficia en nada y al mismo tiempo causa el descontento del resto del mundo. También existen temores de algunos países de que puedan quedar excluidos del dólar como consecuencias de las sanciones de Washington, porque Estados Unidos se ha dedicado a sancionar a todos aquellos países que están en contra de su pensamiento, que ligeramente empiezan a hacer negocios con China o Rusia y listo, van sanciones contra ellos. Venezuela es un caso muy representativo, sobre todo porque la economía de esta nación se ha visto muy perdida gracias al dólar. Y ahora, hace unos días, acaba de anunciar Nicolás Maduro precisamente de que se van a alejar del dólar, que ya no tienen ni la más mínima intención de seguir dependiendo de Estados Unidos para que los controle, para que les retire prácticamente el valor de su moneda y al mismo tiempo incluso podría unirse al grupo de los BRICS. El hecho de que haya tantos países que se quieren unir a esta organización destaca que prácticamente no solo es un potencial para los BRICS, sino que al mismo tiempo los países del G7 se están quedando abandonados.
De hecho, tan solo este año, en lo que va de este año, China y la India representarán la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto mundial. Dos países miembros precisamente del grupo de los BRICS, aunado al volumen de comercio de estos dos países con la Unión Europea y Estados Unidos, que es de 1.5 billones de dólares. Esto prácticamente supone un reconocimiento del papel de esta organización en la economía mundial y al mismo tiempo significa que se les empieza a considerar como socios comerciales, pero sin tener las dificultades que representa hacer negocios, por ejemplo, con Estados Unidos, porque ahora incluso corres el riesgo a de que tus activos puedan ser decomisados en cualquier momento, como se lo hicieron a Rusia. Cualquier empresario que tenga activos en lo que es Estados Unidos y sea su país sancionado por Estados Unidos, lo perdería todo de la noche a la mañana, porque esa es la intención de Estados Unidos. A pesar de todo el poder que tiene, poder quitarle todos los recursos a otras naciones sin que nadie le diga nada. Y está acostumbrado a hacer eso. Por eso falta ver si tendrá consecuencias estas acciones que está implementando contra Rusia. El elevado peso de la economía mundial en los Estados miembros y los que solicitaron su adición a los BRICS está empezando a convertirse también en una influencia política. Las preocupaciones, por ejemplo, del G7 están también relacionadas principalmente con la fragmentación de la economía mundial, causada en su primera etapa por lo que sería la pandemia del COVID-19 y que se agravó, por así decirlo, por la crisis en Ucrania. La mayoría de las naciones empezaron a apoyar a Ucrania, los países de la Unión Europea y principalmente Estados Unidos, de forma, llamémosla, incontrolada. Le daban todo lo que quería Volodymyr Zelensky: armas, dinero, más dinero y así sucesivamente hasta que llega un punto como en el que nos encontramos ahorita, que todo se convirtió en una bola de necesidad que ya nadie puede mantener. Ningún país de la Unión Europea e incluso Estados Unidos pueden mantener este ritmo de entrega de recursos de forma desmedida y lo estamos viendo claramente con Estados Unidos, que ya está a punto de perder todo el dinero que tiene del proyecto que había financiado el Congreso antes de que se retirara la mayoría de los demócratas del Senado, de la Cámara, y entonces lo que hicieron fue aprobar 48 mil millones de dólares para ayuda a Rusia. De esos 48 solo quedan 6 que podrían entregarle en estas últimas semanas, meses, y eso es todo, porque lo que sería ahora la mayoría de republicanos en la Cámara no va a aceptar un nuevo proyecto de tal magnitud, sobre todo porque ni siquiera pueden pagar la deuda pública. Todos los factores han provocado interrupciones en los suministros internacionales, financieros, alimentarios, energéticos. En todos lados vemos problemas y el grupo de los 7 empieza hasta cierto punto a darse cuenta que ya Estados Unidos no es el mejor postor, que ya a Estados Unidos no les conviene tanto para hacer negocios y empiezan también al mismo tiempo a quizás acercarse a otros países, sobre todo a los miembros de los BRICS, como lo sería China. Con China empiezan incluso a respaldar la propuesta de la paz que implementó el presidente Xi Jinping para con Rusia y Ucrania, la cual Ucrania rechazó. Pero existe este proyecto de paz y uno de los que lo aprobaron fue precisamente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que forma parte del grupo de los 7. Pero sobre todo existe un riesgo global y real para todos los países, incluido lo que son los BRICS, por las posibles restricciones comerciales que podría implementar ahora el grupo de los 7 en contra de Rusia. Porque si vuelven a lanzar un nuevo paquete de sanciones, se podrían incluir otros activos que no sean, por ejemplo, la energía nuclear, porque precisamente Estados Unidos compra una muy buena cantidad de lo que sería uranio enriquecido para sus plantas nucleares y esa proporción, casi el 40%, pertenece a Rusia. Entonces, si Estados Unidos sanciona el uranio enriquecido, perdería ese porcentaje y afectaría también la energía eléctrica en esta nación, como ocurrió en la Unión Europea.
Al G7 le importan las opiniones de los países de los BRICS, sobre todo con las actitudes y las respuestas a un reto tan importante como lo es costarle hasta el 7% del Producto Interno Bruto Mundial en el dado caso de que lleguen a implementarse más sanciones, porque habría mayores pérdidas en la economía en general. Rusia está resistiendo, pero al mismo tiempo lo hace gracias a sus socios y aliados, y lo vemos con Sudáfrica, con Brasil, con China, con la India, Irán, con quienes se está acercando y está haciendo negocios. También vemos a Turquía, por ejemplo, que no ha perdido este camino para apoyar a Rusia. En este momento, la cuestión siguen siendo los términos de las transiciones de los países de los BRICS al uso de las monedas nacionales en las liquidaciones mutuas. La creación de una moneda única es una etapa mucho más compleja y tardía de lo que se dice, obviamente porque todo necesita su tiempo para prepararse. No quiere decir que de la noche a la mañana van a crear una moneda sin ningún respaldo. Incluso hay un país de África que está proponiendo crear una criptomoneda que sea prácticamente respaldada por el oro que tiene esta nación. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional y que diversos bancos han rechazado esta idea, la propuesta como tal es buena porque ahorita todo el mundo se está alejando del dólar y se están respaldando precisamente en este tipo de materiales, como lo es el oro, para que su economía no sufra el colapso del dólar, algo que se ve y que la mayoría de los países saben que van a ocurrir. Se necesita en este momento muchas medidas para establecer una unión económica y aduanera también, por así decirlo, como un mercado común para todos. Todos los países necesitan al menos varios años de estabilidad en sus cursos políticos para poder como tal llevar a cabo este tipo de acciones, hablando principalmente de la moneda internacional. Pero lo importante es que la idea ya está sobre la mesa y que las grandes potencias están trabajando en esta idea para alejarse del dólar. Lo principal es empezar a implementar este proyecto. Comprar con yuanes, por ejemplo, que incluso ya se realizó la primera entrega de petróleo en yuanes, lo cual beneficia mucho a lo que es China. Ya recibió su primer cargamento de petróleo pagado con yuanes. Y de la misma forma, Brasil también ya recibió su cargamento. Poco a poco los países se van alejando de Estados Unidos y esta es una excelente oportunidad que tienen la mayoría de las naciones para alejarse, como quien dice, del barco que se está hundiendo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.